de la doctora Mariana Adriana Victoria, el doctor Carlos Silva Neder, presidente provisional de la Cámara de Diputados, también acompañados por el doctor Pablo Ramón Lucatelli, por la doctora Mariana Adriana Victoria, que ya había estado hablando con nosotros, también por el doctor Yugdar, Eduardo José Ramón Yugdar. Con un fuerte aplauso entonces recibimos a las autoridades, tanto que va a presidir este encuentro como a los señores disertantes, y a ustedes les damos nuevamente la bienvenida a este segundo curso internacional en actualización y diplomatura en Derecho Parlamentario, organizado en forma conjunta por la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero, la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios y sus capítulos nacionales, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, el Colegio de Abogados de Santiago del Estero, la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario y la corresponsalía del Instituto de Derecho Comparado Dr. Julio César Castiglione de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Damos también la bienvenida a quienes nos están acompañando, a los señores diputados provinciales, al doctor Raúl Leoni Beltrán, secretario legislativo de esta Cámara de Diputados, a los señores concejales de las municipalidades de Capital y La Banda, Termas de Riondo, Frías, Añatuya y Clodomira, que cada jueves nos acompañan, a las asociaciones de profesionales de nuestra provincia, a los señores abogados, académicos y profesionales del foro local, a los señores empleados de los poderes legislativos, provincial y municipales, a los invitados especiales, señoras y señores. A continuación, los invito a ponernos de pie para entonar las estrofas de nuestra canción patria, el himno nacional argentino.
supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria viva. Podemos tomar asiento, muchísimas gracias. La Cámara de Diputados de la provincia aprobó la declaración número 622, que en su artículo primero declara su beneplácito por la disertación de los profesores doctores Mariana Adriana Victoria, Eduardo José Yugdar y Pablo Lucatelli en el segundo curso internacional de actualización y diplomatura en Derecho Parlamentario que se dicta en el Zoom de la Legislatura Provincial. Artículo 2, comunicar y archivar, Sala de Sesiones, Santiago del Estero, 24 de septiembre de 2019. A continuación, vamos a entregar un diploma de reconocimiento a quienes hoy van a disertar y a quienes también nos vienen acompañando desde el comienzo tanto del primero como del segundo curso de actualización en Derecho Parlamentario. Vamos a invitar al presidente de la Cámara de Diputados, presidente provisional, el doctor Carlos Silva Neder, a hacer entrega de este diploma de reconocimiento a la doctora Mariana Adriana Victoria. Por favor, María, bien, disculpen. Mariana Adriana Victoria. Los señores diputados también se acercan para acompañar y entregar este diploma de reconocimiento. Fuerte ese aplauso, entonces, a la profesora María Adriana Victoria, profesora de la Universidad Católica de Santiago del Estero, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, también miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, entre otras actividades que desarrolla la doctora María Adriana Victoria. A continuación, vamos a entregar un diploma también de reconocimiento. En este caso, vamos a entregar al doctor Eduardo José Ramón Yugdar, quien es subdirector académico y presidente de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario y sus capítulos nacionales. Hace entrega el señor presidente provisional de la Cámara, doctor Carlos Silva Neder, con los señores diputados acompañados. Seguidamente, aquí vemos, bueno, dando sus felicitaciones, los señores legisladores al doctor Yugdar, en agradecimiento por la labor desarrollada en este segundo curso de actualización y diplomatura en Derecho Parlamentario. Seguidamente entregamos un diploma de reconocimiento al doctor profesor Pablo Ramón Lucatelli, director ejecutivo y presidente de la Red Argentina de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios. Hace entrega el doctor Carlos Silva Neder, también acompañado de los señores legisladores provinciales, el reconocimiento al trabajo para la realización de este curso de actualización y diplomatura en Derecho Parlamentario. Muchísimas gracias. Entonces, nos ubicamos para la foto grupal. Muy bien, los invitamos a volver a nuestros lugares. Entonces, a continuación
Vamos a escuchar las palabras del presidente provisional de la Cámara de Diputados, el doctor Carlos Silva Neder. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Como ustedes verán, ya hay camaradería entre nosotros y la verdad que eso nos llena de alegría. Casi semanalmente nos hemos ido viendo durante todo este tiempo y le han ido dando con su presencia el marco que sin lugar a dudas el curso pretendía en su momento. Primero, agradecerles a usted, doctor Eduardo Yugdar, por todo el compromiso que ha sabido demostrar en este segundo curso de actualización y posgrado de Derecho Parlamentario. La dedicación, la predisposición en cualquier momento, en cualquier horario, de venir, de acompañar, y la verdad esto nos llena de inmensa alegría y lo hago en nombre de toda esta honorable legislatura, en nombre del vicegobernador José Emilio Neder y de todos los señores diputados, los que integramos precisamente este cuerpo. Y sin lugar a dudas también en nombre de todos los asistentes. Su alocución en un momento, sin lugar a dudas, será de gran importancia y vendrá a ser un poco el corolario de lo que en todo este tiempo hemos venido aquí en este lugar, escuchando, aprendiendo de todos esos ilustres profesores, catedráticos que nos han sabido visitar. Así que realmente, doctor Yugdar, muchas gracias. Doctor Pablito Lucatelli, lo mismo, como les decía, es uno más de esta casa, es quien ha sabido llevar adelante como director de este curso a lo largo de todo este año, con mucho profesionalismo, dedicación, compromiso, y ha sido quien ha sabido ser el nexo entre todos esos, como decía, catedráticos, estudiosos del derecho, no solamente de aquí, de la República Argentina, sino de otras partes del mundo que nos han sabido visitar. Así que realmente muchas gracias, doctor Lucatelli, un amigo. Y bueno, y usted, doctora María Adriana Victoria, la verdad que una alegría y un orgullo poder recibirla en esta casa. Y hace mucho tiempo, usted era muy jovencita, ha sido mi profesora en Derecho Agrario aquí en la Universidad Católica, y la verdad que siempre ha sido bien recordada por todos nosotros, los alumnos, conjuntamente con el doctor Alegre, que era su compañero en la cátedra, nos han sabido transmitir esa parte del derecho que yo creo que aún está en deuda con el derecho mismo. Yo creo que el derecho agrario es una parte importantísima de todo el derecho y que usted, con toda esa dedicación a ahínco, ha sabido posesionarlo. Y a veces, cuando uno es de aquí, de la propia ciudad, y tal vez es vecino y está al alcance de nosotros, a veces no sabemos valorar la valía y la capacidad de las personas. Bueno, en este caso es menester que lo hagamos, reconocer la valía de estos catedráticos hoy aquí presentes. Son santiagueños como nosotros, nos estamos viendo siempre, pero sin lugar a dudas tienen toda la capacidad como para ser reconocidos también por nosotros, porque reitero, lo son en otros lugares del país y el mundo. Y a título de ejemplo, quería simplemente leer el currículum acotado, en este caso de la doctora María Adriana Victoria. Es abogada egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, especializada en Derecho Agrario y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, profesora emérita de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, profesora titular de la Universidad Católica de Santiago del Estero y titular por concurso de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba y del Instituto Agrario Internacional y Comparado de Florencia, Italia.
Es directora de proyectos de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y miembro del Consejo Científico de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios y del Comité Americano del Derecho Agrario, entre otras tantas responsabilidades que sigue teniendo en distintas partes del país y del mundo. Así que un gusto para nosotros, doctora, un gusto, doctor, de poder recibirlos, y seguramente todos los aquí presentes están dispuestos y predispuestos a escuchar y aprender los conceptos que ustedes nos van a saber transmitir. Muchas gracias. Las palabras del presidente provisional de la Cámara de Diputados, el doctor Carlos Silva Neder. Muy bien, a continuación vamos a despedir también al doctor Silva Neder, tiene otros compromisos de agenda, enseguida también el acto por el 129 aniversario de Nueva Francia, así que no nos va a poder acompañar en la disertación, pero ha querido acompañar y saludar y estar presente en este acto protocolar. Doctor Carlos Silva Neder, muchísimas gracias por acompañarnos. Con este fuerte aplauso lo despedimos y gracias por estar siempre en cada encuentro. También vamos a despedir a los integrantes del Cuerpo de Patricios de la Policía de la provincia, quienes en cada encuentro están compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias. Ahora sí nos disponemos a escuchar a la profesora María Adriana Victoria. Muy buenas tardes. Realmente para mí es muy grato compartir este momento con todos ustedes. Más allá que estar en Italia, en Oxford, en Alemania, yo creo que es importante estar en la propia tierra, en este caso Santiago del Estero. Por ello, muchísimas gracias. En este caso vengo en nombre de la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitarias, a la cual me he conformado y realmente hay mucha tarea por realizar. A mí me han pedido un tema, perfiles de la seguridad alimentaria para la acción legislativa. Pero muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver esto de seguridad alimentaria con la acción legislativa? Yo creo que tiene bastante que ver, y luego de un marco teórico muy breve, porque los tiempos no dan, vamos a poder inferir si realmente hay normas que pueden contener esta y asegurar esta seguridad alimentaria. El derecho a la alimentación está reconocido por numerosas convenciones, declaraciones de carácter internacional, como la Declaración de Derechos Humanos del año 48, y también en este Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del año 66, que fue ratificada en la época más o menos en la década del 80. Pero al mismo tiempo, una serie de tratados internacionales los ratifican y han sido receptados por constituciones nacionales. Un ejemplo, la de Bolivia. Pero es en realidad en el año 96, en la Cumbre Nacional sobre la Alimentación, que fue organizada por FAO, los estados convinieron en algo muy importante. ¿En qué? En reducir el número de personas desnutridas. ¿Y a qué fecha ponían ellos? Al 2015. Pero ¿qué sucede? El 2015 ya pasó, y en el propio 2015 se dictó la denominada Agenda 2030, cuyo objetivo 2 estipulaba poner fin al hambre. Qué difícil, ¿verdad? Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura que sea sostenible.
Sucede que la malnutrición, la desnutrición en el mundo son consecuencias de un problema generalizado de acceso a los alimentos, que a su vez se encuentran estrechamente relacionados con el medio. Este no es un problema de escasez de alimentos, y es algo que tenemos que tenerlo muy claro. Alimentos hay, lo que falta es el acceso, muchas veces físico, económico, a los alimentos. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un desigual reparto. ¿De qué? De los recursos agrícolas en el espacio y desigualdades que también son económicas y sociales. Ante esto, creo que el respeto de los derechos humanos es el eje primordial sobre el cual deben articularse todas las soluciones de los problemas de esta índole. Pues bien, y se preguntarán, ¿y en qué consiste el derecho a la alimentación? Ese Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del año 66, en un artículo 11, párrafo 2, expresamente estipula ¿qué derecho es? Es el derecho de toda persona ¿a qué? A un nivel de vida adecuado. ¿Para quién? Para sí, para su familia. Y no solo alimentación, también vestido, viviendas adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. Posiblemente ante esto, ¿qué es necesario? Adoptar una serie de medidas más inmediatas y urgentes para solucionar esta problemática. El derecho a la alimentación es un derecho ¿de qué tipo? Incluyente. ¿Cuándo se ejerce? Como lo he señalado recién, todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico. ¿Cuándo? En todo momento, a una alimentación adecuada o a medios para obtenerla, que sería el caso del agricultor. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse ¿cómo? No de un día para el otro, sino progresivamente. Nos podríamos preguntar acerca de cuáles son los elementos que configuran este derecho a la alimentación. Hay una observación general, la número 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, que específicamente estipula disponibilidad, que sea suficiente y adecuada, accesibilidad física y económica, sostenibilidad, inocuidad, el respeto a las culturas. Veamos detenidamente qué significa esto. Cuando decimos disponibilidad, y son las personas las que tienen que tener posibilidades de alimentarse. ¿Cómo? Ya sea directamente explotando la tierra, como en el caso de los agricultores, u otras fuentes naturales de alimentos, en el caso de las tunas, por dar un ejemplo, o mediante sistemas de distribución, de elaboración, de comercialización, que funcionan adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde donde se producen hasta el lugar a donde está la demanda, a donde se necesitan. ¿Y qué significa accesibilidad física? La alimentación adecuada debe ser accesible a todos, incluidas las personas físicamente vulnerables, tales como lactantes, niños pequeños, personas de edad, discapacitados físicos, moribundos, personas con problemas médicos persistentes, los privados de la libertad, los refugiados. ¿Y en qué consiste la accesibilidad económica? Es que los alimentos tienen que estar al alcance de las personas desde el punto de vista económico. ¿Y adecuación? Es que la alimentación debe satisfacer las necesidades de dieta teniendo en cuenta qué cosa, la edad de la persona, el sexo. No es lo mismo la alimentación para unos niños que para una persona adulta o personas que realizan trabajos bastante fuertes comparados a quienes no los realizan. Se debe tener también en cuenta el sexo. Y la inocuidad, esto es muy, pero muy importante. Los alimentos deben carecer de sustancias nocivas, y estas sustancias nocivas muchas veces ¿de dónde provienen?
Hemos sentido nosotros hablar, vemos en los periódicos, los agroquímicos de síntesis, que son aplicados, algunos prohibidos como el DDT y otros en una mayor proporción a la establecida. No hay buenas prácticas en la aplicación de los agroquímicos, por más que hay normas técnicas y jurídicas que las avalan. También puede haber contaminación por adulteración, por mala higiene ambiental, o bien el ama de casa en la manipulación que realiza no es correcta, y esto sucede ¿dónde? En todas las etapas de la cadena alimentaria. Y el respeto por las culturas. Creo que los alimentos deben ser aceptables para una cultura determinada. ¿Han sentido los alimentos halal? Que son los que consumen por lo general aquellas personas que provienen de una determinada religión. Los alimentos kosher, que son los que provienen de aquellas personas que son judíos. Y también tenemos consumidores determinados. Hoy en día comúnmente escuchamos hablar de veganos, ¿verdad? Efectivamente. Es decir, se tratan de valores no relacionados con la nutrición, pero que se asocian a los alimentos y al consumo de los mismos. Y las preocupaciones fundamentales de los consumidores acerca de la naturaleza de esos alimentos disponibles que están a su alcance. Y la sostenibilidad, eso es un término muy común, que hasta en nuestra propia Constitución Nacional lo encontramos. Es un poco el puente entre el presente y el futuro. Es decir, que esos alimentos deben servir no solo para las generaciones presentes, sino también debemos preservar las generaciones futuras, satisfacer sus propias necesidades con esfuerzo, utilizando los propios recursos, y una persona debe vivir en condiciones que permitan producir alimentos y si no puede producirlos, al menos comprarlos. La denegación del derecho a la alimentación es el resultado de la falta de alimentos en el mundo. Pero ya lo he dicho recién, ¿cuál es la causa básica de esta desnutrición? No es la falta de alimentos, sino de acceso a los alimentos. ¿Y a qué se debe esto? A la pobreza, a la exclusión social, a la discriminación. ¿Qué tipo de derecho es este derecho a la alimentación? El doctor Schugdar ya en sus clases los ha enseñado que es un derecho humano. De todos los seres humanos, es social. Todas las personas que pertenecemos a nuestra sociedad. Es de segunda generación, no es un derecho político. Es un derecho universal que nos pertenece a todos. No lo podemos dividir, por eso es indivisible. Es innato, propio de cada uno de nosotros, es inherente. No lo podemos enajenar, por eso es inalienable, intransferible. No lo perdemos por el transcurso del tiempo, por eso se dice que es imprescriptible. Es acumulativo porque tiene relación con otros derechos. Sin el derecho a la alimentación, no hay derecho a la vida, indudablemente. Es irreversible. De ese modo, no puede ser lo de otro. No lo debemos violar, por eso es que es inviolable. ¿Es facultativo? No, es obligatorio. ¿Necesitan leyes para que se lo aplique? No, inmediatamente es aplicable, por eso se dice que es operativo, es prioritario, multidimensional porque ofrece diversas dimensiones, es complementario con otros derechos, no es jerarquizable, no podemos decir está primero o está al último, está interconectado, relacionado con otros derechos, interdepende, en este caso, por ejemplo, con el derecho a la vida, es un derecho transversal. Y ustedes estarán preguntando, y bueno, ¿y cuándo existe seguridad alimentaria según FAO? Y aquí encontramos siempre la palabrita todo. Cuando todas las personas tienen, en todo momento,
qué tipo de acceso físico, social, económico, alimentos suficientes, inocuos, que sean nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar qué tipo de vida. Una vida que sea sana, una vida que sea activa. Este concepto de seguridad alimentaria no es un concepto jurídico en sí mismo. No impone obligaciones a los interesados, ni le otorga derechos. Diríamos que es una condición previa al ejercicio del derecho a la alimentación. ¿Y cuándo hizo su aparición esto de la seguridad alimentaria? Por allá de los años 72, 74, cuando hubo una crisis alimentaria mundial. Pero sí cabe recalcar que este concepto ha ido evolucionando de la autosuficiencia alimentaria a la necesidad de garantizar una disponibilidad suficiente de alimentos en cantidad y calidad. Un ejemplo de esto que es nuestro Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. ¿Y cuáles son los principales documentos internacionales que recetan esta problemática? Son numerosos, simplemente voy a enunciar algunos. Ya en el año 1943, en Virginia, Estados Unidos, esa Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que enuncié en un principio, la Carta de la Organización de los Estados Americanos del 48, también me he referido al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales de 1966, la Conferencia Mundial de la Alimentación de Roma de 1974, la Convención de los Niños del 89, la Cumbre Mundial de la Alimentación del 96. Creo que esta fue la más importante. Y 5 años más tarde, nuevamente, la Cumbre Mundial de la Alimentación en el 2002. Y una serie de conferencias mundiales de seguridad alimentaria en Berlín, en Houston, en Tokio, en Niza. Nos podríamos preguntar cuáles son las claves del enfoque de la seguridad alimentaria. Yo este cuadrito lo he sacado de España, de una agencia catalana, pero me parece muy representativo. Luego lo vamos a ir explicando. Habla de los principios del nuevo marco de la seguridad alimentaria. Y para que haya seguridad alimentaria, ¿qué debe haber? Autocontrol, análisis de riesgo, principio de precaución, asesoramiento científico independiente, de la granja a la mesa, que esto es lo que nos va a luego conducir a lo que se conoce con el nombre de trazabilidad, transparencia. Veamos esto de precaución o cautela. Esto se dio en la temática de las carnes que estaban contaminadas, de las dioxinas de los pollos. Es decir, ¿qué sucede aquí? Para asegurar un nivel elevado de protección de la salud en circunstancias en las que se observe la posibilidad, si hubiera efectos nocivos, pero no hay seguridad todavía, sigue habiendo ¿qué cosa? Una incertidumbre científica. No obstante esto, podrán adoptarse una serie de medidas provisionales de gestión de riesgo, en espera, en el futuro, de obtener una información científica adicional que permita una determinación del riesgo más exhaustiva. Quiere decir que en este momento solo es una duda, una incerteza científica. In the latín, no hay certeza científica. Pero aunque no haya una certeza científica, solo una incerteza, es necesario adoptar una serie de medidas para evitar males mayores. Otra cosa muy importante es el enfoque integrado de la cadena alimentaria. Ese es un enfoque holístico, que quiere decir global, de todos los alimentos de la cadena alimentaria y que va a cumplir con etapas de producción, de transformación, de distribución de alimentos. Piensos son los alimentos para los animales, que muchas veces es muy importante porque luego nos alimentamos con la carne de esos animales. Eso es un ejemplo de la cadena alimentaria que va de producción alimentaria, transportación, la manufactura, el package, el empaque,
la distribución que se pudiera hacer hasta que llega a cada uno de nosotros, los consumidores. Lo importante es que haya buenas prácticas agrarias durante todo, digamos, el recorrido de la cadena. Y también el HACCP, que es un método que se utiliza en Argentina, pero con carácter obligatorio nada más que para la lechería. Hay que detectar cuáles son los puntos y riesgos críticos de control. En Europa es obligatoria para toda la agroindustria. En Argentina, solo para la lechería. Es que una cadena de valor alimentaria sostenible es una cadena de valor alimentaria que tiene 3 cosas importantes: sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental. ¿Por qué decimos económica? Porque es rentable para todos los sujetos que integran la cadena. Social, porque los beneficios son amplios. Y la sostenibilidad ambiental, decimos que tiene una repercusión positiva o neutra en el entorno natural. Y la trazabilidad de alimentos tiene mucho que ver con eso que decíamos del campo a la mesa, es decir, todo el trayecto. Es la capacidad de seguir el movimiento, por dónde va ese fruto, ese producto en las distintas etapas de producción, de transformación, de distribución. Esa es una definición dada por el Códex Alimentario. Y así tenemos una trazabilidad hacia adelante, otra de proceso, otra hacia atrás. Hacia atrás, ¿qué nos va a permitir determinar? ¿Se han utilizado biocidas? ¿Se han utilizado fitosanitarios? ¿Y por qué es muy importante la trazabilidad? Porque nos va a permitir determinar la responsabilidad. ¿Quién es el responsable en esa etapa de la cadena alimentaria? La trazabilidad interna del proceso hace alusión a la aplicación de los productos fitosanitarios, y la trazabilidad hacia adelante va a permitir conocer el destinatario inmediato del producto elaborado. ¿Les parece a ustedes que es importante esto de la trazabilidad? En Argentina se encuentra regulada específicamente la trazabilidad. Aquí en un dibujito tenemos el productor, luego el procesador, el distribuidor, el minorista y hasta que llega a cada uno de nosotros, que es el cliente. Algo muy importante es también el análisis de riesgo, porque en la cadena alimentaria no hay riesgo cero. Ese análisis de riesgo es compuesto por 3 elementos: evaluación, gestión, comunicación. Evaluación, ¿cómo debe ser? Independiente, objetiva, transparente, basada en el mejor conocimiento científico disponible. La gestión, en cierto modo, hay que tener en cuenta esa evaluación de riesgo y la selección de cuáles van a ser las medidas apropiadas a adoptar para evitar, minorizar ese riesgo, fundamentalmente en la salud, basado en una alta evidencia de carácter científico. Y la comunicación. Aquí en el gráfico figura evaluación de riesgos, gestión de riesgos y la comunicación. Porque si no nos comunican los riesgos, no estamos informados y por ende no podremos actuar. Este es el ejemplo del método HACCP que yo les decía, de riesgos y puntos críticos de control, que se aplica en Argentina obligatoriamente, no voluntariamente, para la lechería. Y la transparencia, ¿a qué nos conduce? ¿Cómo tiene que ser? Completa, exhaustiva, clara, todos tenemos que entender, precisa, tiene que ser disponible, tiene que ser aprovechable, actualizada, ética, y aumenta la transparencia plena que puede ayudar a mejorar la confianza de todos nosotros, los consumidores. Algo muy importante que a veces olvidamos es el autocontrol empresarial. Creo que no hay que esperar que el control nos venga de afuera. El control debe comenzar
en la propia empresa. Y hay sistemas de control externo, como las normas ISO de estandarización, las normas IFOAM para la agricultura orgánica, pero es muy importante el autocontrol empresarial. El método por el cual cada integrante de la cadena de elaboración del producto o prestación del servicio es responsable ¿de qué? De su trabajo. Entonces, por eso el autocontrol. Tiene que ser responsable de su trabajo. Es una herramienta de mejora continua para la empresa, para las personas que intervienen, y eso que va a permitir ayudar a tomar una serie de decisiones. Algo también que nos incumbe a todos los consumidores es la información al público. Cuando existan motivos que sean razonables de sospechar que un alimento o un pienso puede presentar un riesgo para la salud de las personas o de los animales, las autoridades van a tomar medidas para informar al público al respecto y muchas veces se los retira de circulación. El principio de protección de consumidores, que hay que proteger la salud, la seguridad, pero también los intereses económicos, jurídicos de los consumidores. Hay que prevenir el fraude, la adulteración, cualquier práctica de engaño. ¿Y qué enfoque se puede realizar de la seguridad alimentaria? Yo creo que se puede hacer dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Al cuantitativo ya he hecho alusión cuando decimos alimentos para todos, eso es cuantitativo. El Plan de Acción de la Cumbre de 1996 hace referencia a la cantidad cuando se afirma el acceso físico y económico de todos. ¿Cuándo? En todo momento, alimentos suficientes que sean nutricionalmente adecuados o inocuos y utilización efectiva. Y en sentido cualitativo, ya hay otras variables que intervienen, como la sanidad, la salubridad, la calidad, la higiene de los alimentos. Este es un criterio establecido por una valoración cuantitativa, comparativa, con atributos y características de otros frutos y productos, en base a lo que estipulan las normas, las distintas especificaciones. Y la calidad en cuanto al alcance puede abarcar el producto final, el proceso, el sistema empresarial, la calidad total. Ahora bien, tenemos distintos tipos de calidad: subjetiva, objetiva y una calidad diferenciadora. ¿Cuál será la calidad subjetiva? Cada uno de nosotros puede pensar, me agrada esto, esta fruta, u otro dirá, no me agrada. Es una calidad en cierto modo diferenciadora, pero difícilmente mensurable. ¿Se basa en qué conceptos? Etéreos, vagos, imprecisos, según nuestro gusto del consumidor o a lo mejor la comunicación, la publicidad que nosotros tengamos. Pero además existe una calidad objetiva que es mensurable, con criterios objetivos, precisos. Es la calidad denominada estándar, que está sujeta a reglamentaciones técnico-fitosanitarias. Es un conjunto de calidades probadas organolépticas, bromatológicos, microbiológica, el caso de los quesos, por ejemplo, químicos, fitosanitario, sanitario, nutritivo, ambiental, que posibilitan a un empresario agroalimentario. Posibilitan la producción, la comercialización, tanto de frutos y productos agroalimenticios de base naturales como transformados, con ciertas características de acuerdo a normas que sean técnicas. Normas que pueden ser de carácter nacional, pueden ser de carácter mundial, de carácter de los mercados comunes. Ahí tienen, por ejemplo, de la Unión Europea, normas del Mercosur. En el Mercosur encontramos reglamentos de identidad y calidad del ajo, de la frutilla, de la cebolla. ¿Y por qué dice identidad? Porque da el concepto. Esto es cebolla, otra cosa no puede ser cebolla. Da el concepto de identidad.
Y de calidad establece 1, 2, 3 en base a los defectos que pudieran tener. Entonces, esta sería una calidad objetiva. Pero también encontramos una calidad certificada. Es una calidad más diferenciada, una calidad de frutos y productos que están ligados al terruño, es decir, a donde están cultivados, fundamentalmente, al origen, o bien al método o a la técnica artesanal quizás que se ha utilizado. Eso es lo que se conoce con el nombre de calidad diferenciada. ¿Quién no ha ido a escuchar del queso manchego, en el caso de España, pero en Argentina, del cordero patagónico? Hay una yerba mate de Colonia Carolla también. Los vinos de San Juan, los vinos de toda la zona de Mendoza, entonces, en base al terruño, a las características de esa tierra, a los métodos de elaboración, se obtiene un producto con características diferenciadoras, que es más preciso porque va allá de lo subjetivo, de lo objetivo, en la calidad diferenciadora. También con certificaciones de especificidad. Y lo último que encontré, la agricultura orgánica o ecológica, conforme a normas específicas, con un sello de orgánico o ecológico. Actualmente hay 37 empresas argentinas que cuentan con el sello de calidad y de 232 productos. Y es un sello que da la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que se llama Alimentos Argentinos. Y así, con el sello de alimentos de argentinos, yo no lo puse aquí, pero ahí está, el dulce de leche, por ejemplo, tiene un sello alimento argentino. Los productores de limones, los productores de arándanos y de una cierta miel que está fraccionada. Por cierto, que tiene que cumplir con determinado protocolo para luego poder alcanzar esta calidad diferenciada. Y se preguntarán, ¿y quiénes son los interesados? Creo que el primero es el empresario, porque si su fruto, su producto tiene calidad, indudablemente va a tener un mejor mercado. Nosotros, los consumidores que estamos pagando, queremos cosas que sean de calidad. Las asociaciones de consumidores que nos defienden, los estados, porque, digamos, si no hay problemas de salud, el Estado no tiene que hacerse cargo. Y organismos internacionales como la FAO, la Organización Mundial de la Salud, el Códex Alimentario, la Organización Mundial del Comercio, las normas ISO, que son normas de estandarización, de homogeneización, tienen carácter internacional, pero las empresas pueden pedir a los inspectores que certifiquen con las normas ISO de calidad. En las normas ISO está la 9000, que es para la gestión empresarial, la 14000 para la gestión ambiental, la 22000 para responsabilidad social empresarial y la 26000 para seguridad alimentaria. Pues bien, la seguridad, como vemos, es derecho y es deber. Como derecho ya hemos hecho referencia, como derecho fundamental a la alimentación y la nutrición. Y como deber, creo que es un derecho perfectamente justiciable. Un órgano judicial o cuasi judicial puede identificar las violaciones del derecho a la alimentación y decidir las medidas que deberán adoptarse para reparar dichas violaciones. ¿Y cuándo se viola el derecho a la alimentación? Cuando una de las obligaciones correlativas de los estados que ha firmado ese Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales no sea respetada. Las violaciones del derecho a la alimentación, como la de los otros derechos humanos, pueden resultar de una acción o bien puede resultar de una omisión del Estado. ¿Y cuáles son las obligaciones de los estados? Yo sintéticamente no las voy a explicar, pero sí las voy a enunciar. Tenemos 4 clases de obligaciones que han sido determinadas por la observación general número 12. La primera, hay que respetar los derechos protegidos. La segunda, hay que garantizar
el goce pleno ejercicio de los derechos protegidos a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. Hay que proteger los derechos. Hay que hacer cumplir las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos protegidos. Y los órganos judiciales o cuasi judiciales pueden exigir medidas que sean precisas para corregir la violación, como revisión de la legislación o garantía de que los demandantes tengan acceso a los beneficios sociales. La obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación, por cierto, implica dinero, recursos presupuestarios, y es de carácter progresivo. A veces los estados no están en plenas condiciones de hacer frente a esto. Y hay también obligaciones de no hacer, como no proveer una alimentación diariamente inadecuada, cuando tenga la obligación de cumplir con el derecho de alimentación. Los gobiernos tienen que garantizar accesibilidad, disponibilidad y seguridad de los alimentos. ¿Y cuándo se viola ese Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Cuando un Estado no garantiza la satisfacción de al menos el nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre. Cuando hay discriminación en el acceso a los alimentos, como los medios para obtenerlos por motivos de raza, de color, de sexo, de idioma, de edad, de religión, de opinión política, de origen nacional o social, posición económica u otra condición que anule entonces estos derechos, que obstaculice la igualdad en el disfrute, en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero hay que distinguir, por cierto, entre la falta de capacidad del Estado para hacer frente a estas necesidades y la falta de voluntad del Estado para cumplir sus obligaciones. Hablando un poquitito de normas, el Códex Alimentario, habrán sentido ustedes alguna vez nombrar, es un conjunto de normas acordadas internacionalmente. Todos los países contribuyen a la conformación del Código Alimentario para asegurar qué cosa como un patrón: la inocuidad, la calidad de los alimentos y promover prácticas que sean equitativas en el comercio internacional. Esta comisión del Códex Alimentario tiende a ¿qué? A proteger la salud de los consumidores, asegurar las prácticas equitativas en el comercio de alimentos y coordinar el trabajo sobre normas alimentarias a nivel internacional. ¿Y cómo pueden ser estas normas? Pueden ser horizontales, verticales. Las horizontales, por ejemplo, son las que se refieren al envasado, fundamentalmente al etiquetado, y las verticales van a determinarse de acuerdo a los distintos tipos de frutos o productos. ¿Y quiénes intervienen en la elaboración del Códex Alimentario? Los organismos oficiales, fundamentalmente, y también organismos no gubernamentales como asociaciones de consumidores. Esas normas del Códex tienen mucha flexibilidad. ¿Por qué? Porque como es para todo el mundo, tienen que tener en cuenta las diversas circunstancias geográficas, los distintos países, los sectores industriales y la necesidad de no obstaculizar tampoco la innovación tecnológica en las industrias elaboradoras. Y este códex influye ¿dónde? En Argentina, en la normativa nacional, en nuestro Código Alimentario argentino y también en las normas del Mercosur y en las normas de la Comunidad Europea. Y hablando de nuestro Código Alimentario argentino, que es del año 71, es un código, si vemos el índice, regula condiciones de las fábricas y comercio, productos, utensilios, envases, recipientes, la rotulación, productos estimulativos o fructivos, correctivos, coadyuvantes, alimentos, aditivos, harinas concentradas, aisladas,
la metodología que se ha de aplicar y los procedimientos. Y bueno, y decimos Código Alimentario Argentino. ¿Y qué son los alimentos? Toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que ingeridas por el hombre aporte a su organismo materiales y la energía que sea necesaria para su desarrollo de procesos biológicos. Un cigarrillo, entonces, no sería un alimento, ¿verdad? La designación de alimento incluye además otras sustancias que muchas veces se ingieren por hábito, por costumbre, que tengan o no valor nutritivo. Es en el caso del té o el caso del café. ¿Y qué propiedades tienen los alimentos? Inocuidad, ya vamos a ver, sanidad, salubridad, seguridad, higiene. Cuando hablamos de inocuidad, ¿a qué hacemos referencia? A riesgos microbiológicos. Fundamentalmente en los quesos podemos estar presentes. Toxicológicos, físicos. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que los alimentos no tengan alimentos que sean extraños, indeseables, pedazos de metal, por dar un ejemplo, o de algún otro roedor, por ejemplo, alteraciones de carácter nutritivo, bromatológico, o bien no debe ser defectuoso el proceso de elaboración. Cuando hablamos de genuinidad, un alimento es genuino cuando es puro, es propio, es verdadero, es legítimo, y la denominación es acorde con las características del producto y que no se pueden agregar aditivos. Un alimento genuino es el que, respondiendo a las especificaciones reglamentarias, no contiene sustancias que no han sido autorizadas o que no tienen una denominación que sea permitida. Y si decimos legitimidad es porque hay ausencia ¿de qué? De fraude o de falsificación. Un alimento alterado, muchas veces por causas naturales, de carácter físico, químico, biológico, tratamientos tecnológicos que pudiera haber. Yo he encontrado de este año 2019 una marca de ají molido, marca La Parmesana, un lote determinado, por cierto, que es un alimento que presenta elementos histológicos de ají, pero de soja, aminoplastos de trigo y maíz. También he encontrado de La Parmesana un lote determinado de alimento adulterado que no cumplía con el artículo 1200 del Código Alimentario por presencia abundante de cantidad de aminoplastos de arroz, aminoplastos de maíz, elementos fisiológicos de ají y de soja. Este es el caso del pimentón extra dulce, que muchas veces lo compramos y el ANMAT, que es el organismo que se ocupa de fiscalizar la cuestión alimentaria, lo ha determinado. También he encontrado del 2019, prohibido por la ANMAT, duraznos amarillos en mitades comunes en jarabe diluido, libre de gluten, un lote determinado de San Rafael Mendoza, porque el envase contiene abundantes manchas de color oscuro compatible con óxido y por presentar el producto características organolépticas alteradas, resultando de consecuencia que es ilegal. También encontramos los alimentos contaminados por virus, por microorganismos, por sustancias químicas, minerales, orgánicas, alimentos adulterados en donde se han adicionado aditivos que no correspondería. Ustedes han sentido muchas veces de la miel, ¿verdad? Que la miel se la adultera con un jarabe especial. En este caso estaría adulterado. Y también un orégano, publicado en el año 2019, que se prohíbe su comercialización porque tenía hojas picaditas de laurel. Bueno, o sea, creo que tenemos que aprender, aunque nos cueste y tengamos apuro,
a leer las etiquetas, porque la etiqueta es la fuente de información. Y alimentos falsificados, en donde en apariencia tiene una cosa y es otra, como ser el café torrado instantáneo. No sé si lo han probado. Yo no. Café torrado instantáneo de Torremolinos. Está falsamente rotulado. En consecuencia, también es ilegal. Cuando vemos el código alimentario, hace todo un listado de alimentos cárnicos, grasos, lácteos, farináceos, azucarados, vegetales, etc. Y se señala que los alimentos deben tener, en muchos casos, tienen vitaminas, antioxidantes, minerales, fibras vitrales. Y quiero detenerme en dos tipos de alimentos. Uno está consagrado en el código alimentario, que son los alimentos funcionales. Alimentos reducidos. Los compramos, los fortificados, los enriquecidos, los alterados y los mejorados. Enriquecidos con vitaminas, minerales, con fitoesteroles u omega, en el caso de la leche con hierro, barras de cereales con vitaminas o fibra, los compramos. Después tenemos los probióticos y los prebióticos. Los probióticos con microorganismos vivos que al ser ingeridos en cantidades suficientes ejercen un efecto positivo en la flora intestinal. Esto está previsto en el Código Alimentario. Activa, por ejemplo, un yogur activa. Se incorporan criterios microbiológicos también en la yerba mate. Esto último encontré el año pasado. Y están los prebióticos, sustancias que son digeribles, que pueden ser fermentadas por la flora bacteriana intestinal y provocan un efecto favorable sobre ella. Entonces distinguen probióticos de prebióticos. También tenemos los alimentos enriquecidos con vitaminas, con minerales, con vitaminas, con proteínas, con aminoácidos esenciales y deben haber sentido de la ley que determina la harina de trigo, que tiene hierro, ácido fólico. Es una ley para evitar la espina bífida y es una ley que fue aprobada en el año 2002. Y la ley de enriquecimiento de sal ya es más antigua, del año 67, y alimentos reducidos de baja lactosa, tenemos leche nido, de baja lactosa, sal dietéticas también de baja lactosa, alimentos fortificados, las leches con hierro que comúnmente compramos en el súper, alimentos alterados en donde un componente esencial ha sido removido, ha sido reducido, ha sido sustituido. ¿Saben cuál es el caso? El de las grasas trans. El de las grasas trans. El contenido ácido de grasos trans, producción industrial en los alimentos, el Código Alimentario estipula que no debe ser mayor del 2% del total de grasas de aceites vegetales y margarinas destiladas al consumo directo y 5% del total de grasas en el resto de los alimentos. Yo hace varios años había leído que las galletitas Oreo en Estados Unidos habían sido prohibidas por el tema de las grasas trans. Aquí, aparentemente, no, ¿verdad? Y alimentos que son modificados en su composición proteica cuando tienen fundamentalmente, para los celíacos, eso es fundamental, ¿verdad? Harina o polvo de gluten. Y bueno, pero ¿quién controla esto? ¿Cuáles son los organismos? A nivel nacional es el ANMAT, quien controla, al igual que el SENASA, Servicio Nacional de Calidad Alimentaria. Pero yo no quiero terminar sin detenerme en unos alimentos, los denominados transgénicos, que son alimentos que no están en el Código Alimentario, sino en las normas de la CONABIA, de la Comisión Nacional de Biotecnología Agrícola, fundamentalmente, o en el SENASA. Cuando un alimento es transgénico, cuando se le ha inoculado un gen que pertenece, yo diría, a otro reino.
Yo cuando era niña me enseñaron reino vegetal, reino animal y los seres humanos. Yo creo que ahora la frontera se ha perdido porque tenemos tomates, son los llamados tomates de larga duración, y yo los encuentro en el supermercado, son más baratos, son redonditos. ¿Y por qué de larga duración? Porque se le ha inoculado el gen de un pez, que es de maduración tardía. Y así como ese ejemplo es el del trigo dorado, hay muchos otros ejemplos de genes, soja transgénica, que es resistente a las sequías, a determinados insectos, por ejemplo. ¿Beneficios? Indudablemente tiene beneficios, porque se crean especies nuevas variedades, y cultivos con genes de insectos, los tomates que yo les decía recién. Pero hay desventaja, porque muchas veces se produce lo que se conoce con el nombre, y yo no lo digo ahí, el asilvestramiento. Es decir, se confunde con la flora natural y produce una variación de la flora natural. Alteran todas las limitaciones que la naturaleza pone en relación al organismo de las especies alejadas o no emparentadas. Por cierto que hay un mayor desarrollo para la salinidad, para la sequía, para las bajas temperaturas, eso no podemos desconocer. Pero yo no creo que la solución sean los transgénicos para el hambre en el mundo. Para mí la cuestión pasa por otro lado. ¿Por dónde? Por los mercados. Yo creo que pasa por los mercados y no por las grandes producciones de transgénicos. Los organismos que controlan, sí, Argentina está bien controlado, a pesar de que otros países lo critican. La CONABIA, la Comisión Nacional de Biotecnología Agrícola, que controla el impacto ambiental. El SENASA controla, Servicio Nacional de Calidad Alimentaria, la inocuidad para ser alimento, ¿verdad? Y luego tenemos la Dirección Nacional de Mercados Agrarios, que estudia todo lo referente a los mercados. Yo una vez supe ver una resolución que señalaba que se prohibía a los agricultores argentinos cultivar determinado maíz. Y las razones del considerando, ¿cuáles eran? Había sido prohibido en Europa, por ende, no iban a conseguir mercado. Entonces, en Argentina sí pasa por las tres, digamos, las tres fases. Lo que sí tenemos que tener claro, que no es el cultivo el que recibe la autorización, sino es el evento de transformación. Y el evento es una recombinación de ADN. Las normas se señala que están controladas por principios científicos, por principios técnicos, y que hay un análisis de riesgo, hay una evaluación de los mismos, hay gestión, hay monitoreo. Pero como dato ilustrativo nomás les doy que la Constitución de Salta señala que quienes quieran sembrar transgénicos deben realizar evaluación de impacto ambiental. Eso lo dice la Constitución de Salta. Es decir, evaluar previamente cuáles podrían ser los futuros daños y de qué clase en el caso de implantar transgénico. Pues bien, ya es hora de ir terminando y concluyendo a la primera pregunta. Al Poder Legislativo, ¿qué es lo que podría hacer? Yo creo que es necesario una ley nacional que regule el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria. Por más que tenemos un muy bueno, digamos, plan de seguridad alimentaria. A las leyes provinciales sobre desperdicios de alimentos, en adhesión a la ley nacional, que es la ley DONAL, sería importante su adhesión. También leyes provinciales que aprueben un programa de pérdida y desperdicio de alimentos. Leyes provinciales declarando el interés
de la labor de los bancos de alimentos en las provincias que los tuvieran. Santiago del Estero tiene su banco de alimentos, yo soy socia fundadora del banco de alimentos. Son alimentos que se reciben de las empresas, se los reciclan, no tienen valor comercial, pero sí tienen valor nutritivo. Entregados en tiempo y en forma, ¿cuánto se soluciona, verdad? Y leyes provinciales sobre agricultura familiar, o al menos la adhesión a la ley nacional, ya que no tenemos la reglamentación todavía, con el objeto de ¿qué? De construir una nueva ruralidad. Y a pesar de que se opongan a nivel nacional, creo que es necesario una ley que etiquete los transgénicos. Como consumidor tenemos derecho a saber si el jugo Hades que estamos tomando es de soja transgénica o no. Aunque ya les aclaro, en Argentina, más del 98% de la soja es transgénica. Pero como consumidores tenemos derecho a saber porque, yo no les he señalado recién, entre los problemas que pueden ocasionar los transgénicos tenemos las alergias y la resistencia a los antibióticos. También necesitamos leyes provinciales sobre una ubicación diferenciada de los transgénicos en los supermercados, en las góndolas, y que no se confundan para poder nosotros identificar cuáles son tradicionales y cuáles son, digamos, transgénicos. Y algo que no lo he colocado porque los agricultores de Santiago del Estero se molestarían seguro, es el tema del glifosato. Ya hay ordenanzas en las provincias de Río Negro, de Neuquén, en donde se prohíbe totalmente a veces y a veces parcialmente el uso del glifosato. Y eso no es antojadizo. La Organización Mundial de la Salud ya ha señalado que tiene propiedades cancerígenas. Gracias por su atención. Fuerte el aplauso entonces para la doctora María Adriana Victoria. Vamos a acercarle, por favor, el acta fundacional del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, doctora, para que firme realmente la excelente disertación clara y con la pasión que lo ha hecho la doctora. Agradecemos enormemente por habernos acompañado. Y nos vamos disponiendo ya para la segunda disertación de esta tarde. Para ello vamos a invitar al doctor Jugdar, por favor, para presentar a nuestro próximo disertante, el profesor doctor Pablo Ramón Lucatelli, aquí en esta tarde, en la continuación de este curso de Derecho Parlamentario. Muy bien, vamos a predisponernos para escuchar la segunda clase de la tarde de hoy y la última de este curso avanzado en Derecho Parlamentario y Diplomatura en Derecho Parlamentario. Me toca a mí presentar al profesor Pablo Ramón Lucatelli. El profesor Pablo Ramón Lucatelli, muchos lo conocen, es un hombre de intensa actividad profesional y pública aquí en la provincia, en Santiago y en otras provincias. Además que es egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, como abogado. Posteriormente se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid y no conforme quiso seguir profundizando su perfeccionamiento y actualmente también cuenta con un título postdoctoral otorgado por la Universidad de Zaragoza en España. El doctor Lucatelli ha sido un avanzado estudiante de su carrera de abogacía, ayudante de cátedra, digamos que trabajó mucho en el área del derecho constitucional y administrativo en la universidad antes de recibirse, y por eso me animo a decir que su mentor es el doctor Sergio Díaz Ricci, que también es uno de los
el director académico de esta diplomatura. El doctor Lucatelli también, como ustedes saben, es el director ejecutivo, hombre de mucha calidad de gestión, sobre todo investigando, organizando estos eventos de capacitación, pero también ha trabajado mucho tiempo en la vecina provincia de Tucumán en las áreas de la Defensoría del Pueblo. Y es allí donde nos va a ilustrar la tarde de hoy sobre la figura del Defensor del Pueblo, que aquí en la provincia de Santiago del Estero tenemos la dicha de tenerlo y que trabaje, pero que es una preocupación de todos los argentinos que a nivel nacional estemos desguarnecidos con esta importante figura, ya que el último defensor del pueblo de la nación fue el doctor Mondino, quien renunció en el año 2009 y a la fecha su vacancia no ha sido cubierto, con todos los problemas que a nivel colectivo tenemos los ciudadanos argentinos. La exposición de la doctora Victoria ha podido visualizar en aspectos que hace a la alimentación cuando es engañado el consumidor, y un engaño que no solamente lleva a que no puede satisfacer lo que realmente quiere consumir, sino que tiene efectos secundarios que hasta pueden llegar a afectar gravemente su salud. También quiero destacar la amplia gestión que ha tenido el profesor Lucatelli en cuestiones ecológicas, de aguas, de ambiente, participando en muchos foros importantes, como foros que resuelven problemas de cuenca, como el Sal y Dulce, y del cual ha sido su tesis doctoral en la Universidad Complutense, dirigida a plantear cuestiones jurídicas e históricas de las aguas interjurisdiccionales, con la satisfacción que muchas de sus posturas en su tesis han sido recogidas en los últimos fallos que ha habido al respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No voy a extenderme más porque sería largo mencionar todas las actividades que ha tenido el doctor Pablo Lucatelli y decirle que también es el presidente del capítulo Argentina de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios, con el que venimos trabajando conjuntamente desde hace varios años en capacitaciones en esta provincia, y colabora también con capacitaciones en otras provincias a lo largo del país, y fundamentalmente es gran también participante de los eventos internacionales en nuestros capítulos hermanos en toda Latinoamérica. El ombudsman, una figura tan importante que a veces un poco es difusa sus funciones, va a intentar en estos minutos el doctor Pablo Lucatelli aclararnos dentro de los contextos de esta diplomatura en Derecho Parlamentario. Muy buenas tardes. Qué difícil es mi día. En primer lugar, la síntesis. Dice que una clase, cuando se va cerrando el tiempo de compromiso, se hace más compleja. La presentación que me ha hecho el presidente provisional, las palabras que me han expresado los legisladores, incluso algunos ayer me han acompañado en un acto personal, y la presentación inmerecida que me ha hecho el doctor Yugdar. Yo soy santiagueño y soy estudiante igual que ustedes. Voy a hacer lo imposible por la hora, porque era mi compromiso terminar a las 6:20, 18:20. Voy a decir que el defensor del pueblo es un término que surge de la Constitución Española de 1978. Ombudsman es un término escandinavo que significa etimológicamente hombre que da trámite. Cuando viajaba el rey a las guerras, quedaba alguien recogiendo todos los reclamos que hacían los ciudadanos.
Y eso fue evolucionando a otros países como Finlandia, y luego lo tomó Latinoamérica, la Constitución de Honduras, y de otros países hasta el año 1994, donde está establecido en el artículo 86 el defensor del pueblo, ese hombre que da trámite, que ya la ley en el año 1993, en un momento de su conferencia, el doctor Eduardo Menem sentía que parte de ese proyecto, ya que el primer defensor del pueblo nación fue el doctor Jorge Mayorano, es decano de la Universidad de Belgrano, y que otro decano lo escribiría en un texto brillante como es Alfredo Gossaini. Y luego siguió Eduardo Mondino hasta el año 2009, así que hace 10 años que no tenemos defensor del pueblo. Pero ¿qué es la naturaleza jurídica del defensor del pueblo? El defensor del pueblo es el delegado parlamentario. El doctor de Arriche decía que a veces se da la característica, y aquí en Santiago se da, que muchas veces la función del defensor del pueblo lo hace el legislador, porque el legislador va a terreno, va al lugar, atiende el reclamo que hace su compañero, no tan solo de la militancia, sino de trabajo, que es el trámite que lo tiene que hacer el defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo tiene 4 funciones específicas: fiscalizar a la administración pública, la mediación, acercar las partes, la merituación acerca de la oportunidad o conveniencia de una norma, y la esencia, de allí que a veces nos asombra ver en algunos lugares del mundo que se llama protector de los derechos humanos, como en México, síndic de Greuge en España, en algunos territorios como en Cataluña, o defensor cívico como en Italia. Entonces, cuando hablamos de los derechos humanos y el defensor del pueblo, ahí vemos patente el derecho penal administrativo, cómo se cumple la pena en las cárceles. Es así que tuve la oportunidad, cuando viajé, veía cómo el defensor del pueblo nación hacía inspecciones con el procurador carcelario nacional, que era federal, ese es el término, en su momento era Oscar Luján Fapiano y Pablo Freisas, visitaban los presos federales y cuáles eran las condiciones que se cumplían esas penas. Entonces vemos que el defensor del pueblo tiene 4 funciones. ¿Y qué hace cuando llega la queja del ciudadano? Le da trámite, pide informes y en virtud de lo que contesta no puede cambiar la resolución administrativa, pero sí le puede dictar una resolución recomendativa, porque es una magistratura de persuasión, el imperio de la persuasión, porque la obligatoriedad, ¿quién la tiene? De ahí vienen las incompatibilidades y la restricción de su competencia. Debe respetar la función legislativa, las funciones administrativas y sobre todo las judiciales. No las reemplaza. Pero sí es importante ese pedido de informe, porque ese pedido de informe, cuando no se cumple, viene la recomendación y no se cumple, el defensor del pueblo debe realizar un informe anual a la comisión, a nivel nacional, a la bicameral, y aquí a la comisión constituida por la Cámara de Diputados. Es un órgano unipersonal, no significa que él trabaja solo, tiene auxiliares, que son los defensores de pueblos adjuntos, que como en Tucumán lo elige el defensor del pueblo titular, en otros lugares son ternas que se elige el titular y los adjuntos. El tema central del defensor del pueblo es ver qué es, cuál es su naturaleza jurídica, cuáles son sus funciones, tiene inmunidad parlamentaria, su remuneración normalmente está equiparada a un vocal de corte, y la verdad es importante porque ese informe anual se crea un cuadro de doble entrada en donde se pone, por ejemplo, Telecom, por decirle, un informe negativo que no responde los reclamos de los usuarios. También hace con las reparticiones públicas. Toda esa función del defensor del pueblo es importante si uno va siguiendo cuáles son las instituciones que se van creando. Nosotros en Tucumán creamos la guardia permanente, todas las detenciones porque se había cambiado la norma de la policía, por lo cual se podía detener y demorar para investigar antecedentes. Una medida totalmente inconstitucional. Hasta que se reformó, teníamos una guardia permanente de viernes 22 horas
al lunes 7 de la mañana. Visita las cárceles, que en este caso Santiago del Estero es atípico porque los vocales asisten a las cárceles y ven cómo funcionan. Entonces, como bien decía el doctor Eduardo Yugdar, el defensor del pueblo aquí, que es un ciudadano mayor de 25 años, que son las condiciones que debe tener profesión de abogado, y con determinado tiempo de residencia, y solo puede ser reelegido una sola vez. Yo recuerdo que Santiago empezó con el doctor Baldo Kofler, después el doctor Darío Alarcón, David Beltrán, Martín Díaz Achával y actualmente el doctor Leonel Suárez. Yo estuve en la Defensoría del Pueblo de Tucumán hasta el año 2011, tengo el orgullo, como decía el doctor Díaz Ricci, fue mi jefe, pasé por todos los cargos, incluso quedé a cargo de la Defensoría del Pueblo de Tucumán. Y eso era fruto de la colaboración de los legisladores que tomaban en cuenta los informes del defensor del pueblo. Un pedido bien hecho de un defensor del pueblo a una administración marca un error, no lo puede modificar. El defensor del pueblo tiene legitimación procesal, sobre todo en los derechos de tercera generación, derechos ambientales y de los consumidores. De ahí viene el fundamento, a mi buen entender, que por qué no se lo ha elegido en estos últimos 3 años, porque el defensor del pueblo es que impulsa las audiencias públicas para que las tarifas de los servicios públicos o cuando no se hace evaluación de impacto ambiental de obras que impactan en determinados sectores y población. He tratado de ser sintético y quiero terminar con esto, porque ya hemos hablado qué es, cuáles funciones tiene, las características, las inmunidades, la remuneración. Le comento que es un esfuerzo importante el que estoy haciendo para que nos quede claro. ¿Ustedes saben por qué las líneas de los ferrocarriles no se inundan? En el año 96, una niña en Tucumán pasó por un riel porque no tenían, ustedes habrán observado que ya no están en muchos lugares donde están las vías de ferrocarriles las banderas. O las, ¿cómo se le denomina? Si me acabo de olvidar, las barreras. Y la rozó un tren, gracias a Dios, tuvo una lesión menor. Nosotros en Argentina nunca vamos a ver las líneas de ferrocarriles inundadas. Ustedes pueden pasar por cualquier lugar de la República Argentina y nunca van a ver líneas de ferrocarriles inundadas. ¿Por qué? Porque cuando vinieron los ingleses, ellos allá en el siglo XIX buscaban cuál era el régimen de lluvia de la Confederación Argentina 200 años atrás. No había nada. Y ellos, como buenos colonos, piratas, conocedores del mundo, aplicaron el régimen monzónico de la India a la República Argentina. ¿Por qué le digo esto? Porque se hizo una actuación en el año 97 por parte del defensor pueblo Tucumán, en ese momento era el doctor Díaz Ricci, y donde planteaba el abandono por la privatización que se hicieron de todos los servicios públicos. Se hicieron muchas privatizaciones e incluso un abandono de las autoridades de aplicación. Y nos llamaba la atención que no había barreras, no había forma de corregir. Y ahí es otro tema muy importante. El defensor pueblo también, cuando hace informes, lo hace también desde el punto de vista urbanístico, cuando no hay un ordenamiento territorial correcto. Entonces, ¿por qué daba el ejemplo de los ferrocarriles? Porque la verdad, el defensor del pueblo es un gran colaborador de la Cámara, del Congreso, de su informe a la bicameral. Y hay que entenderlo ese informe, porque lo que me queda a mí, y eso lo aprendí, es que cuando llega un expediente, no llega un número, sino llega una persona que no ha encontrado respuesta a una necesidad que en ese día lo es todo para él. Que tengan buenas tardes. Habiendo concluido, me hubiese encantado desplayarme en cada una de las cosas,
A Valeria, a la doctora Valeria Suárez, le hemos pedido que les acerque, o aquellos que les pueden sacar una foto, acerca de cuáles son los requisitos para presentar el trabajo que se vence el 18 de noviembre. Ruégoles cumplir con las pautas que son de condición irreemplazables. La letra, los espacios, la cantidad, sobre qué hay que trabajar. Con el profesor Eduardo Yugdar vamos a tratar de que antes del 5 de noviembre esté el libro electrónico para que en papel, luego el vicegobernador le obsequie a cada uno de los alumnos el libro que él se ha comprometido, que son las clases de Derecho Parlamentario, en lo cual Tucumán, el curso, nos ha pedido comprar para los 60 alumnos. Finalizando esta clase, agradezco en primer lugar, y esto sí es obligatorio de mi parte, al doctor Raúl Leoni Beltrán, porque él vino después que se organizó este curso. Me ha ayudado muchísimo, no tan solo en las notificaciones, sino al Departamento Patrimonial y Ceremonial de esta honorable Cámara de Diputados. A los señores legisladores que han dejado su tiempo para acompañar a cada uno de los profesores que han sido distinguidos. No es un curso menor. A los que nos han acompañado también a través de los diferentes capítulos de Latinoamérica, que han hecho su aporte. Y la verdad, el otro día les decía en Tucumán, hemos tenido la suerte en Santiago del Estero en tener un fin de semana 2 cursos internacionales de lujo, donde estaba el presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, la presidenta de todas las Cortes Supremas de la República Argentina, el presidente de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, la Oficina de Derecho Alemán en pleno con los 10 miembros, el profesor Sergio de Arricci, director académico, y el profesor Robert Alexi, y el profesor Diego Armesto, que es un abogado muy consultado y ustedes lo pueden ver diariamente en la televisión. Señores, esto es lo que nos merecemos los santiagueños, lo mejor. Y hoy, doctora Victoria, es un lujo tenerla entre nosotros. A lo demás, muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes.